Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase número 12, donde continuamos con el tema 5 relacionado con el equilibrio químico de las soluciones electrolíticas. En esta presentación vamos a revisar básicamente la ecuación de Nernst y algunos ejercicios resueltos. Entonces, bueno, la primera cosa es que si partimos de una reacción general, como lo hemos hecho en otras ocasiones, donde tenemos A, B que reaccionan para dar CD con sus respectivos coeficientes estequiométricos, acuérdense que en esta reacción las letras minúsculas representan esos coeficientes estequiométricos, es posible plantear delta G en términos del delta G estándar más RT, logaritmo de la actividad de C elevado a la C por la actividad de D elevado a la D, entre la actividad de los reactivos, que serían A y B, elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Si tomamos esta ecuación y la dividimos entre el coeficiente estequiométrico por F, la constante de Faraday, lo que vamos a obtener es esta ecuación. Y esta ecuación donde tenemos la FEM de la celda, en términos de la FEM estándar menos RT entre nu F por el logaritmo de las actividades elevadas a los coeficientes estequiométricos. Recuerden que la diferencia entre los coeficientes estequiométricos que están puestos aquí en los exponentes de las actividades y este nu es que este nu es el número de moles de electrones que se intercambian en la reacción. Bueno, pues a esta se le denomina ecuación de Nernst. Ahora bien, ya habíamos quedado también que esas actividades son iguales a la concentración en soluciones ideales. Es decir, cuando los coeficientes de actividad valen 1. Entonces, bueno, pues simplemente ya también habíamos definido la clase pasada que trabajando en condiciones estándar podemos expresar este potencial de la celda en términos de la constante de equilibrio o en términos de un delta G estándar. Si consideramos como condición estándar la temperatura de 298 Kelvin, pues simplemente lo que obtenemos es que el potencial o la ecuación de Nernst se transforma un poco, ¿no?, en el potencial estándar menos 0.025 volts entre ese coeficiente estequiométrico menos el logaritmo del producto de las actividades. El producto de las actividades elevado al coeficiente estequiométrico de los productos entre el producto de las actividades elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos de los reactivos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica esta ecuación de Nernst. El ejemplo dice: prediga si la siguiente reacción se efectuará en la forma en la que está escrita. Dado que la concentración de cadmio 2 más fuera 0.15 molar y la de hierro 2 más 0.68 molar. Lo primero que hay que hacer, como en los ejercicios de la clase pasada, es plantear las semirreacciones o medias reacciones. Y estas tendríamos para la oxidación, en el caso del cadmio, que pierde 2 electrones, y la de reducción sería del hierro, que gana 2 electrones. Entonces, pues de la clase pasada también, de las tablas de potenciales o las que ustedes pueden consultar en internet, podemos sacar estos potenciales estándar para estas dos semirreacciones y entonces el potencial estándar de la celda sería 0.044 volts. Ahora, ojo, suponiendo un comportamiento ideal, es decir, que los coeficientes de actividad sean 1, que las concentraciones sean iguales a las actividades, y que además, aquí también es muy importante, las actividades de los sólidos son valores unitarios, lo que obtenemos es que la ecuación de Nernst nos quedaría de esta manera, expresada en términos del logaritmo de la concentración de cadmio 2 más, y como este tiene un coeficiente estequiométrico de 1, pues no nos queda elevado a nada, y la de hierro 2 más, que también tiene un coeficiente estequiométrico igual a 1. Si nosotros metemos los valores y resolvemos la ecuación, pues lo que nos quedaría es un potencial de 0.025 volts. Nos están diciendo que predigamos si la reacción se efectuará en la forma en la que está escrita. Recuerden que en la clase pasada les mencioné que si este potencial era negativo, entonces el delta G se hacía positivo y la reacción no es espontánea. Eso es lo que les pongo aquí, ¿no? No es espontánea como está escrita. La reacción de la celda debería de ser debería de ser en el sentido inverso. En esta forma sí va a ser espontánea. Ahora, hay otro inciso. El inciso B dice: ¿a qué concentraciones de cadmio y hierro la reacción se vuelve espontánea en la forma en la que originalmente está escrita? Ya sabemos que no es espontánea con esas concentraciones. Sin embargo, muchas veces, si nosotros tenemos la posibilidad de cambiar las concentraciones, pues podríamos cambiar este potencial y con eso hacer que la reacción sea espontánea.
Es decir, necesitamos, para que la reacción sea espontánea o esté en equilibrio en este caso, que primero igualar esta ecuación a cero. Si igualamos a cero, lo que nos quedaría es que la concentración de cambio entre la concentración de hierro 2 más debe ser igual a 0.33, que es el valor que tiene la constante de equilibrio. Entonces, para que la reacción sea espontánea, necesitamos que esas concentraciones sean menor al valor de 0.033, esa relación de concentraciones. Cualquier relación de concentraciones que cumpla esta condición hará que la reacción sea espontánea como estaba escrita originalmente. Ahora, nada más para recordárselos y que por favor no se les olvide, habíamos estipulado que había una notación en la cual se escriben comúnmente las celdas. Por ejemplo, en este caso, que yo tengo una semirreacción, si la reacción fuera que el hierro 3 pasa a hierro 2, entonces la forma en la que se escribe sería esta. Sería platino, que es nada más el electrodo donde estaría soportado, hierro 2, acuoso a hierro 3. En el caso de la celda de Daniel, que ahí tengo yo zinc y cobre, recuerdan que la habíamos visto igual la clase pasada, tenemos que la reacción sería esta y la notación en la que estaría escrita sería zinc, sulfato de zinc acuoso. Aquí podemos también poner las concentraciones o los valores de actividad, como va a estar puesto en la tarea 9 para que ustedes lo revisen, y cobre sulfato y cobre sólido. Cuando alguna de estas sustancias, por ejemplo, cobre sulfato acuoso, ¿no? O sulfato de cobre acuoso, no se separa, es decir, si forma un precipitado, por ejemplo, de cloruro de plata, no me van a dar la notación o no me van a dar la concentración de cloruro de plata porque no se separa, a lo mejor me dan la de cloruro. Eso es importante porque es algo que viene en la tarea. Esto nada más es una cuestión de notación. Ok, pues ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en esta reacción. En esta reacción, y eso es importante, la forma en la que estaríamos nosotros escribiendo la ecuación de Nernst sería de esta manera. Ahora, hace rato lo vimos en un ejemplo y eso siempre va a pasar. Los coeficientes de actividad de las sustancias sólidas siempre valen 1. ¿Por qué siempre valen 1? Porque para hablar de un coeficiente de actividad sería una concentración y la concentración se determina para sustancias que están disueltas, no para sólidos. Entonces, siempre vamos a tener que el coeficiente, la actividad de los sólidos vale 1. De esta manera, la ecuación de Nernst siempre nos va a quedar expresada en términos de las especies que estén en forma acuosa, es decir, en términos de las especies que estén ionizadas. Esto es importante. En este caso nos quedaría como esta expresión que les puse aquí. Bueno, pues ahora vamos a determinar cuál es la dependencia de este potencial estándar o este potencial químico o esta FEM de la celda con la temperatura. Sabemos que el delta G es igual a menos nu por la constante de Faraday por ese potencial. Si diferenciamos respecto a la temperatura a una presión constante, lo que obtenemos es esta expresión. Simplemente estoy sacando las constantes de la diferencial y dejando nada más en términos de las variables. Como el delta S o menos delta S por definición es igual a la parcial del cambio de la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura, entonces pues podemos poner delta S en términos de esta parcial de la FEM respecto a la temperatura a presión constante. También sabemos que el delta G es igual al delta H menos T delta S. Entonces, bueno, pues la forma en la que nos quedaría expresado sería que el delta H, por ejemplo, sería igual a menos nu por F por el potencial estándar más nu Ft por la parcial del potencial o del FEM respecto a la temperatura a presión constante. Ahora, todavía esta expresión se ve muy engorrosa. Fíjense cómo la van a trabajar ustedes en la tarea. Si tenemos estas dos expresiones, es decir, que el delta G es igual al delta H menos T delta S, todas a condiciones estándar, entonces el delta G estándar también sabemos que es igual a menos nu por F cerito. Bueno, si las combinamos, lo que vamos a obtener es la siguiente expresión, que dice que menos nu F por el potencial, el FEM, es igual al delta H menos T delta S. Ok. Si despejamos ahora este potencial o ese cerito, obtenemos esta expresión. Y bueno, esta expresión ahora sí ya le vemos cara de algo.
Ojo, estamos suponiendo que el delta S y el delta H, las variaciones que tienen con la temperatura son muy pequeñas y en realidad eso ocurre a diferencia del delta G. Entonces, bueno, con esta ecuación sí van a trabajar los últimos problemas de la tarea 9, donde, si se fijan, tenemos algo que se parece mucho a una línea recta. Es decir, si a nosotros nos dieran valores de temperatura y de FEM de la celda a diferentes temperaturas, yo podría determinar, por ejemplo, en este caso, o igualar a la ecuación de la recta, donde Y sería el FEM, X sería la temperatura, y de la pendiente voy a obtener el delta S, nada más sabiendo cuál es el coeficiente o el número de moles de electrones que se intercambian en la constante de Faraday, y de la ordenada al origen voy a obtener que esta es igual a menos delta H entre nu por F. Entonces, así es como ustedes van a poder determinar cuánto vale el cambio en la entropía y el cambio en la entalpía cuando me dan variaciones de temperatura y de potenciales estándar. Ok, pues bueno, ya para terminar con esta clase, sí me gustaría ponerles algunos ejemplos en los que se aplican todos este tipo de reacciones. El primero es en la batería de plomo, aunque cada vez están más en desuso, pues todavía hay bastantes baterías de plomo. Las baterías de plomo, los electrodos constan de óxidos de plomo y sulfato de plomo en polvo y un armazón de plomo, situados en un recinto de ácido sulfúrico concentrado. De hecho, parte de lo que hacía que estas baterías fueran altamente contaminantes justamente es que cuando se rompía como esta protección o cuando se rompe esta protección que tiene la batería, pues se derrama el ácido. Ustedes habrán visto algunas baterías que tienen como esta parte blanca y se debe a eso, ¿no? Se requieren 6 celdas para tener un potencial de 12 volts. El proceso es reversible. Son baterías que se utilizan en carga y descarga y aquí están las reacciones que se llevan a cabo en la reducción y en la oxidación. Otro ejemplo pues es la pila alcalina que también ustedes conocen. En este caso el ánodo es polvo de zinc, el cátodo es óxido de manganeso en pasta mezclada con carbón y el electrolito es hidróxido de potasio. Igual les puse aquí las pues reacciones de oxidación y reducción que se llevan a cabo y los potenciales que estos tienen. Y bueno, otro ejemplo que se está utilizando cada vez más pues son las celdas de combustible, que son pilas alimentadas con combustible continuamente. La más común es la que funciona con hidrógeno y oxígeno, donde la reacción global es esta. Y esta pila, pues la verdad es que como que ahorita en la actualidad es de las más estudiadas. De hecho, no sé si saben, pero el año pasado a los que les dieron el premio Nobel de Química fue a investigadores que realizaban cuestiones de baterías, ¿no? Para celdas solares y estas cosas, que fueron pioneros en este tipo de estudios. Esta celda de combustible tiene mucho futuro debido a que no genera productos que sean tóxicos, simplemente se genera agua. Aquí el problema es la cuestión con el hidrógeno. Tú necesitarías tener pues el hidrógeno en forma almacenada y poder transportarlo, y es muy peligroso. El hidrógeno es altamente explosivo, entonces se buscan diferentes maneras para poder almacenarlo y contenerlo, para transportarlo sobre todo de forma segura. Algunas veces se utilizan materiales, otras veces se utiliza una reacción química donde formas hidruros y luego regresas a esa reacción para poder liberar el hidrógeno que reaccione con el oxígeno, que está pues accesible en cualquier sistema, y formar el agua. Entonces, bueno, pues como siempre, si tienen alguna pregunta, ya saben, tienen mi correo, tienen todos mis datos, cualquier cosa queda a sus órdenes, y sería todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente. Bye.